Hola, mi nombre es Carla. Hola, y yo soy Daniela. Bienvenidos al podcast Impostores. Hoy tenemos una invitada súper especial que personalmente quiero muchísimo y se llama Cristina Ramírez. Ella es psicóloga de la Universidad de San Francisco y máster en Psicología Clínica y Salud de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Cris, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿qué más? Hola Carla, gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. De verdad que creo que eres la invitada perfecta para el primer episodio de este podcast, porque esto del síndrome del impostor es algo que nos afecta muchísimo psicológica y emocionalmente, y creo que es un término que igual nace de la psicología. Entonces, ¿quién mejor que una psicóloga y una psicóloga tan capacitada como para contarnos qué es este síndrome y cómo nos afecta? Así que cuéntanos primero un poquito sobre ti y luego ya pasamos más a las preguntas. Bueno, yo soy Cristina, me dicen Crisi. Yo soy psicóloga, como dijo Dani, de la Universidad de San Francisco y luego decidí hacer un máster en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Por eso a veces se sale el acento. A mí me encanta la psicología. En serio, siento que tengo una deuda gigante con la psicología. He pasado por varios psicólogos y cada vez me enamoro más de la psicología. Entonces, esta soy yo, me gusta hablar un montón, todo el tiempo estoy hablando de estas cosas y creo que el tema de los impostores personalmente me llama muchísimo la atención. Sí, siento que soy de esas personas que se da un poquito de palo todo el tiempo por no cumplir con mis propias expectativas. Eso creo que es algo que, bueno, como ya conversamos en la intro con Carlita, como que creo que las dos nos sentimos súper identificadas con eso, con como darnos palo a nosotras mismas. Eh, Así que, bueno, para hablarlo como en términos más profesionales, no sé cómo decirlo, pero cuéntanos un poco qué es el síndrome del impostor. Sí, el síndrome del impostor, aunque tenga el nombre de síndrome, no es como un trastorno o un desorden como tal que podríamos decir está en el DSM, que es como que la Biblia de los psicólogos. Es más que nada un término que fue creado por unas psicólogas en 1978, o sea, ya tiene su tiempito. Y más que nada es para describir un patrón de comportamiento, de pensamiento de las personas que tienden a descalificar o a minimizar sus logros. Sí, son esas personas que sienten que no son tan competentes o tan inteligentes y viven con miedo de que el resto pueda ver el fraude que son. Sí, entonces es como un patrón de comportamiento más que nada. Claro, o sea, no, a pesar de que se le diga síndrome del impostor, no es un síndrome como tal. Exactamente. Es como que estas psicólogas muy crack estaban dándose cuenta de que ellas también se sentían de esta manera, que no eran lo suficiente y obvio también miremos el año, o sea, es 1978, son dos mujeres en el ámbito de la psicología, que si bien pues ahora hay muchas mujeres es una ciencia y como sabemos esto empezó mucho liderado por varones, entonces supongo que ellos tenían esta presión y ahí empezó a surgir el hecho de que también se sentían de esta manera. Y Cris, antes de la invitación y todo que te hicimos, ¿habías escuchado sobre el síndrome? Tal vez en tu carrera te habían hablado sobre el tema. No, la verdad que no. Esto lo escuché un poco conversando de manera muy casual con Dani y ahí empecé a investigarlo. Creo que en psicología no hablamos tanto como el síndrome del impostor, pero sí hablamos mucho de lo que es la autocrítica, que siento que Ujú. va súper de la mano y que ya hablaremos como más adelante. Claro, y bueno, ahorita que trajiste esta palabra de autocrítica, claramente, bueno, esto no es tanto una emoción, pero sí esto de autocrítica, de darnos palo, Ujú. de sentirnos impostores. Tú nos habías igual comentado antes que te hacen sentir cosas, como que cuáles son las emociones que sientes que están más relacionadas al síndrome del impostor. Uy, sí, es que con la crítica, digamos que es como tener un bully en la cabeza. Sí, está muy asociado primero a pensamientos como de que te descalifican. Entonces, no sé, te dice tu cabeza, conseguiste el trabajo, pero seguramente nadie aplicó. O te felicitaron en esa presentación y seguramente fue porque les dio pena. Entonces, estos pensamientos de que nos hacen bullying y nos descalifican nos llevan a emociones, que es lo que me estabas preguntando. Y una de las emociones más frecuentes es la vergüenza, es la culpa y esto también nos lleva al estrés, a la ansiedad, a la tristeza. Entonces todo esto se combina y también tendemos a tener un cierto tipo de como de profecía autocumplida. Entonces como nos sentimos que no somos suficientes, dejamos de intentar y como
dejamos de intentar, no seguimos surgiendo de la manera en la que quisiéramos. Entonces, como todo un círculo vicioso. Es Creo que me acaba de súper explotar. común. Ajá, Sí. es como que me acaba de explotar la cabeza de lo relacionada que me sentí con esto. Yo sé. Y es que creo que en el momento, para empezar, las redes sociales te hacen sentir así. Y te comienzas a comparar y viene la autocrítica y por ende viene un montón de cosas Ujú, más. Y de hecho, hice una encuesta en mi Instagram y un montón de gente lo ujú. sufre. Y gente que yo conozco y que son cracks, que han logrado un montón de cosas y que hacen un montón de cosas. Y lo sufren. Y es como, de verdad tenemos que pasar por todo esto. Y esto que dices me parece muy chévere porque cuando estaba investigando estaba viendo un TED Talk de Valerie Young, que es la persona, que es la doctora que conceptualizó 5 tipos de impostores. Pero ya voy a esto, aquí el pequeño paréntesis, es que ella estaba haciendo un TED Talk y estaba diciendo que cuando empezaron a hablar igual de este síndrome de impostor en la universidad, hicieron como que un grupo de apoyo de impostores, que estuvo súper chévere las primeras semanas en las que todo el mundo decía, sí, es que yo me siento como impostora, bla, bla, pero que el grupo no, o sea, no siguió porque ella empezó a darse cuenta de que realmente todo el mundo era un crack menos ella y que ella sigue siendo la única impostora, aunque todo el mundo se sentía así. Entonces siento que es muy chistoso porque es lo que tú dices, o sea, yo veo que mi amiga es una crack y ella se siente como impostora y yo digo como no, o sea, esta man, estás mal, o sea, yo aquí soy la impostora, que no me ganen el puesto. Ujú. Pero bueno, lo que decías de los tipos de impostores, yo encontré 5 de esta doctora Valerie y los que encontré me parecieron muy chéveres, creo que podemos ser uno, ser el otro o ser una mezcla de todos o ser nuestro propio tipo. Tenemos del perfeccionista, entonces estas son esas personas que se fijan la meta súper alta y que en general casi nunca están satisfechos con su éxito porque siempre creen que pudieron haberlo hecho mejor. Está la persona que es súper workaholic, son estas personas que tienen que estar trabajando todo el tiempo y que necesitan estar haciendo algo productivo. Este tipo de impostores, de impostoras, son aquellas personas que no es que encuentran, digamos, como la validación en el trabajo como tal, sino como en el hecho de ser tan trabajadores, de que todo el mundo les esté diciendo como, wow, trabajas un montón. Está también la persona que es como un genio natural, son esas personas que les salen súper bien las cosas de primerazo y como que se acostumbran y tienden a creer que si no lo logran manejar de una es porque no son lo suficientemente buenos y son personas que dejan de intentar cosas nuevas por miedo justamente a no ser buenos al primer intento. Perdón que te corte un poquito en esta parte, pero me encantaría hacer como hincapié en esto que dices del Así, genio natural, porque siento que es como que uno de los impostores más comunes o que tal vez todos nos sentimos, porque sobre todo cuando pasas, no sé, de la escuela al colegio, del colegio a la universidad, una vez una amiga me dijo que, o sea, yo me sentía súper mal cuando me gradué de la universidad porque estaba como en una etapa transicional, yo siempre como que estuve estudiando súper fuerte toda mi vida y cuando salí me obligué como a tomarme vacaciones y todo y me costaba un montón y luego empezar las búsquedas laborales era como muy fuerte y me dijo, es que pasamos de ser niños estrella, niños 10 a ser desempleados y eso, o sea, me dio Qué durísimo y mal. creo que es total. mucho esto del genio natural, o sea, o en el colegio o en la escuela o en la universidad nos sacábamos puros 10 o hacíamos todo bien o éramos un crack en un club o en alguna actividad deportiva o lo que sea y cuando sales a la vida adulta es como que esas cosas ya no existen, entonces te quedas como en la nada y no sé, me parecía súper importante como que, no sé, quedarnos un poco tal vez en este tipo de por qué le pasa tanto a la gente eso. Dani, sí, total, total, total. Siento que tienes toda la razón y la verdad no lo había visto desde ese punto, pero es eso, es como que todo el tiempo nos estuvieron reforzando lo pilas que éramos, los inteligentes que éramos en un contexto y luego cambiamos de contexto y ya no nos sentimos tan inteligentes ni tan crack como siempre habíamos creído. Sí, es súper loco porque creo que le pasa a mucha gente, pero bueno, nos contaste que eran 5, así que cuéntanos cuáles son los otros dos. Ah, sí, 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 antes de, de seguir en esto, porque a mí me dan un tema y yo me voy de largo. Bueno, el otro tipo es el solista. La solista es esta persona que se rehúsa a pedir ayuda porque siente que pondría en evidencia su incompetencia, entonces se cargan solitos todo lo que tienen que hacer. Y el último, que personalmente es mi favorito porque me identifiqué al 100%, son estas personas que miden su competencia basándose en cuánto saben. ¿Sí? Y en todo lo que saben y en la cantidad de títulos, de certificaciones, de diplomados, de maestrías que tienen, ¿sí? Y son
somos estas personas que nos desesperamos porque estamos conscientes de que nunca vamos a saberlo todo y sentimos que no sabemos lo suficiente. Entonces, lo que les decía, empezamos como a llenarnos de estudios, que pues por un lado todo muy bien, sin embargo se vuelve un problema cuando esto es una forma de procrastinar ya la vida laboral, que era un poco lo que estabas diciendo tú. O sea, les juro que yo regresé con mi maestría de Colombia y yo dije como no, espérenme, en la segunda maestría recién ahí empiezo a dar terapia y pues claramente así no funciona la vida. Pero sí, eso es súper loco porque, o sea, la cantidad de amigos, creo que por las edades que tenemos igual, o sea, todos estamos como que en los 20 más o menos, como que tenemos un montón de amigos que, no sé, ya están terminando maestrías, otros que están empezando la primera, otros que están empezando la segunda. No, es que de verdad, yo también acabé de hacer una maestría, eso justo le contaba a las chicas. Entonces, se supone que tú haces una maestría y por lo menos deberías conseguir un trabajo fácil, por lo menos deberían ver tu currículum, tiene una maestría, venga, pero eso no pasa, o sea, puedes hacer 5,000 y te sigues sintiendo mal porque no consigues un trabajo rápido. No sé si a Chris Total. ya le pasó, pero de verdad yo dije, me voy a España, voy a hacer mi maestría, voy a venir y el título va a ser súper reconocido y ni sé qué, y nada, y sigo estrellada y me muero, me da algo, te lo juro. Total, qué bestia, esa es la historia de mi vida en estos últimos meses. Yo también tenía como que esta expectativa súper alta de, ok, llego con mi título, que es de una universidad súper buena, reconocida en Ecuador, de ley me van a llover las ofertas laborales y pues ya estoy hasta la madre de mandar currículum. O sea, ya cada correo que me llega de LinkedIn, ya de CompuTrabajo, de todas esas páginas, ya es como ya no más, por favor. Ya. Sí. Sí, es que creo que, o sea, el trigger más grande, no sé cómo, perdón, el momento gringo, pero no sé cómo se dice en español, el disparador más grande a la autocrítica y el síndrome del impostor, sobre todo cuando estás empezando las búsquedas laborales, son todos esos momentos que tienes que o mandar el currículum o recibir un mail o subir un CV a una plataforma. O sea, es horrible. Yo, la verdad, también tuve un trauma súper feo. Estuve buscando, o sea, la verdad que para la crisis, que eso es otra cosa que ya vamos a hablar después de un poco de tomar en cuenta el contexto en el que estamos sufriendo el síndrome. La verdad que para la crisis encontré trabajo relativamente rápido, como que en un mes, pero para mí, o sea, y sobre todo yo soy una persona con una personalidad un poco ansiosa, para mí un mes eran 3 años. Entonces, claro, yo a los 15 días ya me había metido a una fundación de voluntaria porque era como en 15 días no encontré trabajo. O sea, pues había gente que me decía, Dani, hay gente que está buscando hace un año, o sea, entiende, cálmate. Y yo como, no, necesito. Pero era, o sea, era horrible. Yo todos los días buscaba trabajo y es una sensación, o sea, no sé, creo que ninguna materia en la universidad, ni en el colegio, ni nada te prepara para lo feo Sí. que realmente es buscar Total. trabajo. Nos fuimos del lado laboral, Dios. Es que si se dan cuenta, toda esta situación empeora el síndrome y hace que más personas lo comiencen a sufrir, porque si estuviste acostumbrado, como ustedes decían, a tener buenas notas todo el tiempo durante la universidad y vas y te encuentras con la situación laboral de tu país que está muy mal, entonces, y no encuentras por mucho, y hayas tenido las mejores notas, y no puedes encontrar ni siquiera un trabajo donde te paguen $500. Entonces te sientes muy frustrado y sientes que todo el esfuerzo no valió la pena, o que simplemente todas las notas que subiste fueron suerte. Y ahí viene lo del síndrome una vez más, y se va empeorando la situación, y bueno. Sí, o sea, creo que esto también lo tenemos como un poco planeado para irlo hablando con chicos de economía, de relaciones internacionales y de otras ramas que es como más centrarnos un poco en el contexto. Pero bueno, te lo vamos a decir también, o sea, queremos tratarlo un poco también contigo, Cris. O sea, no sé si de algo sirve, o sea, a mí me sirvió mucho esto de entender el contexto para aliviar el síndrome. Como que cuando yo entendí, o sea, antes del coronavirus, cuando yo entendí que estábamos en una recesión económica, cuando entendí que estaba en un país que lastimosamente la bolsa laboral estaba súper colapsada de gente sobrecalificada que estaba dispuesta a trabajar por mucho menos plata, como que me alivié un poco y también entendí mucho como, no sé, el contexto, como sea, como decía Carla, lastimosamente nuestro país, Ecuador, como que no está en su mejor momento desde hace mucho tiempo. Y a veces cuando uno comienza a hacer esto de las búsquedas laborales o de aplicar a cosas, no lo piensa, solo piensa que es su culpa. Entonces, no sé si fue bueno para mí, o sea, no sé si es un mecanismo de defensa válido o bueno esto de ver el contexto, pero no sé qué opinas. Sí, yo creo que es súper válido, porque para mí este síndrome no tiene tanto que ver con el hecho como y de la autoestima y que no me quiero y que lo que sea, siento que es un tema de expectativas, que es lo que estábamos hablando un poquito al inicio. Entonces, cuando uno empieza a tener expectativas más realistas,
realistas, te das cuenta de que no depende de ti al 100%, ¿sí? De que si bien tú puedes estar muy preparado y mandar 500,000 hojas de vida o empezar a emprender y hacer todo lo que está a tu alcance, hay factores que ya salen de tu control. Y ahí viene lo que dices tú, Dani, o sea, el tema de la economía del país, ahorita la crisis sanitaria que estamos viviendo, ya son cositas que se nos escapan de las manos y que es súper bueno darnos cuenta de que no es nuestra culpa, de que estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos ahorita y con lo que sabemos. Y Cris, trata de conocer un poco el contexto y la situación, por ejemplo, de los ecuatorianos y por qué no estamos encontrando trabajo tan fácil a pesar de estar tan capacitados. ¿Qué otras cosas crees que podemos hacer como para ir superando este síndrome, ir mejorando nuestra situación, nuestra salud emocional? Sí, yo creo que hay varias cositas que uno puede hacer. Digamos que desde la psicología, a mí lo que me encanta y tengo un sesgo es hacia, por un lado, hacia las terapias de aceptación y por otro lado, hacia todo el tema de la autocompasión. No sé si ustedes han escuchado el término autocompasión en psicología, antes de explayarme. No, para nada. Igual, o sea, es mejor que lo cuentes así más Sí, en criollo. Bueno, digamos que la autocompasión para mí en términos informales es el arte de no darse duro, ¿sí? Eso para mí. En términos de la psicología, la autocompasión es toda esta idea de tener sensibilidad hacia el dolor propio y ajeno y un compromiso genuino de aliviar, ¿sí? Esta es la definición que encontré y me gusta mucho porque estamos hablando de dos cosas. Por un lado, ser sensibles y aceptar que estamos sufriendo o que el otro está sufriendo. Y por otro lado, es un llamado a la acción, a realmente hacer algo. La autocompasión no es sentarme y como dicen, bueno, en inglés, en español sería como lamer mis heridas y tenerme lástima y decir, pobrecita yo, que no encuentro trabajo y que todo muy mal, sino es aceptar que estoy en un momento de sufrimiento, aceptar que no me siento suficiente, pero hacer algo con eso, ¿sí? ¿Tiene sentido o me enredé ahí en el término de autocompasión? No, súper bien, la verdad. Ya, buenas. Y digamos que la idea un poco es que empecé a romper con esta idea de que la gente tiene de lo que es autocompasión. Con mis pacientes, cuando yo les suelto el término, muchos de ellos es como, no, o sea, uno también necesita criticarse para aprender y ser mejor. Y esto tiene su parte de verdad, pero también tiene su parte de mentira en el sentido en el que la crítica generalmente es destructiva. El problema es que nosotros utilizamos la crítica como en un sentido global de lo que somos. Entonces, si yo fallé en una presentación, yo no digo como fallé en la presentación, digo fallé como psicóloga y encima fallé como ser humano. O sea, a la Esto que dices exageración. me parece, claro, me parece súper interesante porque se conecta un montón con lo que, cuando nos diste la definición del síndrome del impostor y nos decías que termina llevándonos como que a un círculo vicioso en el que yo termino fracasando porque, claro, o sea, soy tan crítico conmigo mismo que me tiro tan para abajo que no me atrevo a hacer cosas o las hago mal o por los nervios o por lo que sea y termino fallando, o sea, de verdad sí termino fallando. Esto que me olvidé el término que usaste al principio, pero que era como de tu propia profecía, o sea, terminas Exacto. cumpliendo lo que tú dijiste que te iba a pasar. Y es eso, o sea, es como que por ser tan críticos, nosotros mismos nos ponemos el pie. De hecho, Exactamente, Dani. creo que es una de las consecuencias de todo esto, que, por ejemplo, a mí me pasa un montón, que es como que vas a fallar y fallo. Me pasa un montón porque te metes en la cabeza y tu cerebro, como una vez leí un artículo que decía, tu cerebro es tan tonto que se cree todo lo que tú quieres que se crea. Pienso que voy a fallar, lo voy a hacer. Y entonces es mucho Exactamente. interiorizar. Y ahí uno dice como yo sabía, ahí está, ahí tengo, el mundo me está diciendo que yo no soy lo suficientemente bueno, pero a veces no nos damos cuenta de todo lo que hicimos detrás para en efecto fallar. Y por ejemplo, si tengo un examen y tengo muchísimo miedo a darlo y en lugar de estudiar me pongo a procrastinar y a hacer un montón de cosas y luego me jalo el examen, no es el mundo, no es la vida, no es el profesor, no es que yo soy mala, es que no me preparé. Claro, tal cual, o sea, terminamos, o sea, yo creo que esto de la procrastinación es una de las palabras favoritas de, no sé, nuestros tiempos modernos, porque Sí. literal define nuestra vida, o sea, y a Sí. veces no nos damos cuenta que procrastinamos porque tenemos miedo al fracaso, o sea, como lo que decías al principio, como, sí, esto de procrastinar a veces lo hacemos por el miedo no sé, a que nos vaya bien, a hacer las cosas bien, a, no sé, y como que una vez más nosotros mismos nos ponemos el pie. Bueno, Cris, me parece súper chévere y súper válido lo que estás diciendo y justamente por eso te queríamos preguntar, eh,
ya con esto de la autocompasión creo que es un avance gigante para entender cómo no tratarnos tan mal y cómo superar un poco este del síndrome del impostor. Pero también tú me habías comentado cuando estábamos hablando un poco antes del podcast que existen ciertos como ejercicios o cosas como más específicas que yo puedo hacer para como aliviar estos momentos. Ujú. Sí, Dani, creo que yo tengo aquí unos 3 ejercicios, como voy a intentar que sean lo más concretos posibles. El primero se trata de identificar esta voz crítica, lo que hablábamos al inicio, esta voz que nos da palo o básicamente ponerle cara al bully, ¿sí? Saber de dónde está viniendo esta voz. A mí me gusta mucho y de una manera en la que podemos hacer es pensar en algún momento en el que la hayamos embarrado. Sí, no tiene que ser algo súper grave, pero algún momento en el que tuvimos una falla y dijimos como, por Dios, qué bruta. En ese momento empecé a identificar qué pensamientos vienen a mi cabeza. Sí, qué bruta, no eres suficiente, cómo puede ser posible que hayas hecho esto, bla. Aquí el ejercicio que es muy chévere es imaginar a esta voz, a estos pensamientos como si fueran una persona y empezar a darle una forma. ¿Qué forma, a qué apariencia física tendría mi voz crítica? ¿Sería alta, sería pequeña, tendría un tono de voz súper fuerte? ¿Cómo sería su expresión facial? ¿Me recuerda a alguien? Esta última pregunta me encanta porque a veces nuestra voz crítica no es nuestra propia voz. A veces lamentablemente es la voz de algún adulto en el que confiábamos y nos lastimó. A veces es la voz de un profesor que, no, que fue súper crítico en un trabajo en el que nos esforzamos mucho. A veces es la voz de mi expareja que me decía que yo no hago nada bien. Entonces, eso también me ayuda un poco a desligarme y a darme cuenta de que todos estos pensamientos negativos que yo tengo sobre mí misma probablemente no nacieron de mí, sino de las experiencias que yo tuve con el entorno. Me encanta porque creo que es como que ponerle cara a la frase o identificar de dónde viene también le quita validez. O Uh -huh. sea, a veces yo creo que hay un montón de memes sobre el tema que es como que te levantas a las 3 de la mañana pensando en por qué dije esto cuando tenía 5 años. Es Total. como, a mí me pasa, o sea, me ha pasado, yo digo, siempre me acuerdo de, no sé, una frase súper estúpida que dije cuando estaba en la escuelita y tenía 11 años. Y las personas a las que se las dije y capaz como que, no sé, sentir vergüenza en ese momento, ya ni siquiera las tengo en mi vida, o sea, ni siquiera sé dónde están. Entonces, a veces esa voz crítica ya ni siquiera está en nuestras vidas o ha cambiado y ya no es así, no sé, y creo que el ponerle como que cara va a ayudar mucho a que no nos tomemos tan a pecho esa crítica. Total, loca, te juro, tú tienes una mini psicóloga interna. Ya, innata. Y es lo Gracias. que dices. El hecho de poder sacarlo de nosotros es una forma, en psicología lo llamamos defusión, de fusionarnos de ese pensamiento y de darnos cuenta de que nosotros no somos nuestros pensamientos. Sí, que los pensamientos no son hechos y que no son nada más que pensamientos. Entonces, súper, súper top lo que acabas de decir. Sigo Gracias, con no, el... no, no, Sí. súper inspirado en lo que tú nos vuelas la cabeza con todos Sí, estos es ejercicios, me que encanta porque a mí también me pasó. De hecho, ni siquiera son mis padres, ni un profesor, ni una pareja, sino son personas super X en mi vida que por alguna Ujú. razón están como, cada vez que hago algo pienso, ¿qué pensaría X persona de esto? No sé, y no me había dado cuenta hasta que lo dijiste. A mí me voló demasiado, gracias. ajá, es como que a veces nos quedamos calladas porque literalmente estamos como Sí, que toda nuestra vida se nos está pasando frente a los ojos mientras la Cris habla. Es como, ajá, entonces esperamos que esto también les esté pasando a la gente que nos esté escuchando porque a mí me está ayudando un montón. Así que Cris, por favor, síguenos por ilustrándonos con tus favor. bellos ejercicios, por favor. Listo. Entonces, el resumen del primer ejercicio, pongámosle cara al bullying. El segundo ejercicio, en cambio, es empezar a construir la voz compasiva, ¿sí? Que va a ser esta voz que nos va a ayudar a bajarle un poco al bullying. Aquí lo chévere es que la voz compasiva no critica a la voz crítica, ¿sí? ¿Tiene sentido? Porque, bueno, ya les voy a contar más adelante cómo, de qué se trata ese ejercicio, pero la idea es que la voz compasiva es una voz que también le podemos poner una cara. Y esto es aún más chévere porque podemos ponerle la cara o las características o la voz de una persona que nos ama incondicionalmente, ¿sí? Y aquí es donde uno dice como, uy, sí, o mi mamá, o mi prima, o mi hermana. O sea, esa persona que aunque uno la mega embarre,
siempre trata de animarlo a uno, ¿sí? Entonces, es de voz compasiva, pongámosle esa cara que uno sabe que cualquier cosa que uno haga, esa persona nos ama y va a estar para nosotros. Aquí lo segundo es como que listo, tenemos esta voz linda, esta voz suave, esta voz amable, pero también lo que nos ayuda es empezar a examinar cuáles son los pensamientos que estoy teniendo, ¿sí? Entonces, si yo tengo el pensamiento de, no sé, fracasé en esta reunión, fracasé, no sé, en este podcast o lo que sea. Aquí es empezar... Claramente no, pero vamos, Gracias. claramente no. Exactamente. Aquí es donde yo me pongo a hacer, si quiero, una lista, anotando, y empiezo a poner cuál es la evidencia a favor y en contra de los pensamientos que estoy teniendo, ¿sí? Entonces aquí me voy a poner a ver los hechos. Entonces, no sé, yo estoy con un paciente, siento que me fue muy mal en la sesión. ¿Cuáles son los hechos a favor de que me fue mal en la sesión? Y ponerlos, escribirlos. ¿Cuáles son los hechos en contra de que pasó tal cosa que yo me estoy imaginando? En este sentido nos ayuda muchísimo porque de esta manera también nos alejamos un poco del pensamiento y nos damos cuenta de que en general la evidencia puede apuntar a que mi pensamiento está equivocado. ¿Eso tiene sentido? Sí, 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 completamente. Creo que, o sea, básicamente te estás basando en los hechos, en lo real, porque como hablábamos Ujú, antes, es mucho esto del síndrome del impostor, pasa mucho por nuestra percepción y no por la ujú, realidad. Porque también es exactamente. como decíamos, no sé, ahorita como ustedes hablaban de sus másters y todo eso, y es como que, loca, yo ni siquiera inicio el máster, o sea, como que yo creo que si lo pones en perspectiva también, o sea, desde los otros y desde la realidad de los hechos, como que la crítica cambia completamente. Sí, sí, total. Un poco lo que decía Carla, como que tengo una maestría, yo pasé por todos mis exámenes, yo di todos hice todos mis deberes, a mí nadie me regaló un título, realmente estoy capacitada para esto. O sea, el hecho es que tengo un máster, el hecho es que lo logré, ¿sí? Claro, Y tal ahí va cual. lo que tú dices, ajá, mi percepción es que me quedó grande el título, pero realmente el hecho es que lo logré. Claro, claro, 100%. ¿Y cómo entra la voz esta de autocompasión o compasiva en toda esta lista? Sí, aquí en esta voz compasiva es empezar a imaginar qué me diría esta persona, ¿sí? ¿Qué me diría esta persona en este momento? O también otra que dándole la vuelta al ejercicio es que, ¿qué le diría yo a esta persona que adoro, que amo, que puede ser tal vez un niño chiquito, mi sobrino, mi primito bebé? Yo a él no le daría duro porque se equivocó. Yo nunca en la vida le diría, es que eres bruto, es que no sabes, es que no eres suficiente. Sí, trataría de encontrar en qué falló, trataría de ayudarlo. Sería como muy dulce en las cosas que digo y también trataría de orientarlo. Entonces creo que aquí es donde uno ya va construyendo la voz compasiva de ambos lados. Y unos ejemplos propios que yo saqué de mi terapia, porque mi terapeuta es lo máximo, son dos frases que de hecho me las anoté en unos post-its y que los tengo pegados en el espejo y los leo todos los días. Y el uno dice, estoy aprendiendo a hacer cosas diferentes. Y el otro dice, quiero mejorar, pero criticarme cruelmente no es el camino. Entonces estas son otras cositas que nos ayudan. Me Wow. encanta porque es Sí. como esto del mantra, es por eso mismo yo creo que hay culturas milenarias que aplican esto del mantra y todo porque de verdad funciona y manifestar las cosas Total. funciona. Y obviamente a veces cuando uno lo dice así como tengo una frase pegada en el espejo que leo todos los días, la gente va a decir, brother, qué loser, pero oigan, de No, verdad pero sirve un funciona, montón. o sea, funciona un montón, les juro. O sea, yo pido algo, bueno, yo soy creyente, pero eso es como muy aparte. A veces como solo repito algo y como que las cosas pasan y se dan y a veces tú mismo te sorprendes y es eso, es como manifestar las cosas, ¿no? Total, total, sí. Y de nuevo es lo que les decía que siempre me dice mi terapeuta. Hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos ahorita y con lo que tenemos ahorita. Y ya, y con eso yo me siento mucho más tranquila cada vez que siento que la he embarrado, que la voy a embarrar. Es como estoy haciendo lo mejor que puedo. Y el tercero habla mucho de, por un lado, validar mis emociones. Validar mis emociones significa decir, tiene sentido sentirme de determinada manera en esta situación. Aquí el tip es que nuestras emociones siempre son válidas, aunque a veces el contexto sea, digamos, diferente, por decirlo así.
tiene sentido que yo me sienta de determinada manera. Ay, Y me encanta, perdón que te interrumpa en pero es como que, o sea, mi frase de vida es como que tus emociones son válidas. O sea, siempre que tengo un problema con alguien es como que, yes, ok, sufre, porque tus emociones son... Y es que eso nunca me lo dijeron a mí, o sea, a mí siempre me dijeron como ujú, no llores o no te total. frustres o no esto, porque obviamente yo entiendo que para tus papás es más fácil no verte llorar, o sea, porque es Ujú, como que te ven llorando, no llores, no te enojes, no te pongas así. Pero a veces no asumimos como que el daño que le estamos haciendo a la otra persona limitándole con eso. total. Y no sé, me encanta, o sea, yo amo, creo que me voy a tatuar eso de como que tus emociones son válidas. Lo más top y total es lo que dices. Y a veces justo lo que estás diciendo de nuestros padres o de nuestros amigos, como a la gente le cuesta tanto vernos tristes porque pensamos que la tristeza es algo inherentemente negativo, tratamos de como de animarlos, de aquí no pasó nada, de vamos de fiesta, de vamos de ya olvídate, distráete. Y claramente eso no hace más daño. Y a veces también hacemos eso con nosotros mismos. Y solo dense cuenta de lo hermoso que es cuando uno solo se permite sentir y cuando también permitimos que el resto sienta. Aquí un paréntesis, una mini historia, es que mis papás en general son muy o sea, de la idea de no te preocupes, todo está muy bien, ya sonríele a la vida, positivismo extremo. Y yo siempre les he dicho que eso me duele y me molesta. Y hace unos días que estaba súper triste, mi mamá solo me abrazó y me dijo, tiene sentido que estés mal. Y no tienen idea Wow. lo mucho que ayudó a eso. O sea, ayudó muchísimo más que otras veces que mi pobre mamá se para de cabeza con tal de que yo no llore. Ayudó muchísimo más el que solo me abrazara y me dijera, tiene sentido. Y eso es lo que podemos hacer con nosotras también, ¿sí? Ese mismo abrazo y ese mismo decir, tiene sentido que te sientas ansiosa, tiene sentido que te sientas frustrada. Es normal sentirse triste porque tu presentación no salió como tú esperabas, ¿sí? Esta es la parte en la que ya conectamos con nuestro ser más íntimo. Totalmente, y o sea, creo que, o sea, con el tiempo sí, a mí también ya mis papás como que han ido cambiando y el otro día mi mamá le mandó una amiga que le decía que todo estaba bien, que se deje ese positivismo tóxico, porque yo le conté del término que últimamente se está usando, de esto de la positividad tóxica, y le mandé como, no sé, como una infografía o un meme que encontré, y ella se la mandó a su amiga que estaba como súper como feliz, o sea, no feliz, era como que le estaban pasando cosas muy malas y decía, pero no, yo siempre tengo que estar arriba y feliz y bien y hay que enfocarnos en lo bueno. Y es como, no, loco, o sea, si se No, te murió alguien, más aún en esta pandemia en la que estamos total. viviendo, si se te murió alguien, si alguien está enfermo, si es que, no te digo que no pierdas la esperanza, o sea, si perdiste tu negocio o cualquier otra de Ujú. las crisis que estamos teniendo individualmente en este momento tan raro que estamos viviendo, date el chance de sufrir, o sea, no hay nada de malo. O sea, no entiendo por qué quisieras estar tan arriba todo el tiempo. Ujú, ujú. Es que nos han vendido esa ideal de felicidad. O sea, tenemos que ser felices o si no, no somos exitosos o si no, no hemos logrado todo lo que deberíamos lograr. Entonces, creo que en parte tiene mucho que ver toda esta propaganda. Es increíble cómo nos han metido la felicidad por todos lados. No, sí, tal cual lo que tú dices, como que nos venden esta idea de que la felicidad es lo único que vale, y bueno, acá me voy a ir un poquito por la tangente, pero justo el otro día una amiga me mandó un video de un cantante que se llama Matty Healy, hola Pilar, si es que estás escuchando esto, de una banda que se llama The 1975, deberían escucharla, es genial. Y él hablaba de que este concepto de ser felices, como de que el éxito es la felicidad, es absurdo, o sea, y dijo Ujú, algo que me pareció increíble, que decía, las cosas no tienes que hacerlas porque te van a hacer feliz, a veces tienes que hacer las cosas porque tienen un propósito. No sé si es el ideal de vida, ¿no? Pero a veces sí ujú, pasa eso, que a veces estamos como que haciendo, no sé, mismo estudiando para, cuando, como hablábamos de másters, de licenciaturas y todo Ujú. eso, y no sé si somos, no sé si es tanto por la felicidad, como que, ah, sí, voy a ser licenciada y voy a ser feliz. No sé, total. no creo que cuando me pongan el birrete voy a ser feliz. Sino más bien es un propósito. No Ujú. sé, o sea, no quiero quedar como una presumida, pero no sé cómo decirlo esto, pero me pasó ahorita que me gané una beca y le decía a mis amigas, estoy muy feliz, gracias, estoy muy feliz, pero a veces me pongo como que siento más euforia, como que más alegría, no sé, como que con mis perros, ¿me entiendes? De lo que me pasó como que Ujú. con la beca. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no siento como esa sensación como de alegría intensa con esto que se supone que estaba anhelando?
Y a veces es porque no es tanto la alegría o la felicidad, sino más bien el propósito. Pero claro, nos venden que si es que te ganas una beca, tienes que estar saltando y brincando y Sí. no sé qué. Y es como, no, a veces es el propósito y no tanto la felicidad y la euforia y la alegría. La felicidad son momentos, es tan efímera que, o sea, la vives un momento, 5 minutos, te sentiste muy feliz de ver a tu madre a los tiempos, a tu familia en general, o que algo te pasó, y ya, sigue tu vida, o sea, no, tu felicidad no va a perdurar por 5 días de sonriendo, mientras duermes estás sonriendo, eso no pasa, o sea, dura un momento y tienes que disfrutarla, y de ahí vienen caídas y levantadas otra vez, y así es la vida. Tal cual, y como que a veces nos sentimos culpables de no sentirnos felices. Es como que, Ujú. pero debería estar más feliz. Y es como que, no, loco, o sea, no, tranquila. Es como que, como tú decías, es una emoción efímera. En su momento, obviamente, cuando me enteré de la beca, hasta lloré de felicidad, pero después era como que, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no sigo siendo feliz? Pero es porque no es algo tan duradero, sino más bien son como, tal cual como tú dices, momentos. Pero bueno, nada, perdón que nos fuimos como un poquito del Sí. tema, Cris. No sé si querías aportar algo con esto también. Justo como para volverlo al tema del que estábamos hablando, justo lo que tú decías, el hecho del debería sentirme así o no debería sentirme así, ahí, o sea, eso es clave para darnos cuenta de que estamos juzgando la emoción, ¿sí? Ya sea la alegría o la tristeza o la rabia. Cuando yo siento rabia, digo, no debería sentir rabia, quítalo porque lo estás juzgando, ¿sí? Porque no, nadie dice si deberías o no deberías. Y eso también es otra cosa que está muy asociada a la autocrítica y al tema del síndrome del impostor y al tema de la compasión. Entonces, de nuevo, es aprender a identificar nuestras emociones, a aceptarlas. Si quieren hablar como lo quitas, yo hablo sola todo el tiempo. Decir, Crisi, estás Todos. ansiosa, solita. Y eso es muy chévere, o sea, simplemente el poder verbalizar la emoción y decir tiene sentido. Otra cosa que ayuda muchísimo es cuando uno ha fallado, porque uno pues puede fallar en un montón de ámbitos y en cualquier momento del día, es conectar con el término de ser humano, ¿sí? Es decir, como soy humana, los humanos a veces fallamos y este es un momento de sufrimiento, pero es un momento y no es que me voy a sentir así la vida entera y simplemente ahorita la emoción es esta. Pero volviendo a lo que ustedes estaban diciendo hace un momento, las emociones, la alegría también son temporales, tienen una duración muy chiquita y luego pasan y eso es lo importante, dejarlas simplemente pasar y dejarlas fluir. Sí, como que siento que nos queremos como aferrar a eso y pensar que vamos a Ujú. sentir la misma alegría que cuando te enteraste de una buena noticia o como decía Carla, cuando llegaste y viste a la gente que hace 1000 años no ves. Es como, no, o sea, normal. Ujú. Pero sí, Cris, de verdad nos has dado herramientas súper válidas. Esperemos que de ahora en adelante le pongamos cara a nuestro bully, también Yes. cara a esta persona que va a ser como más autocompasiva con nosotros en Ujú. nuestra mente. Hagamos una lista que nos lleve a la realidad y bueno, obviamente como que esto de que yo amo, una vez más, adoro, de tus emociones son válidas, Yep. porque les juro que me encanta ese término. Y bueno, ahora vamos a pasar como algo que queremos hacer como un segmento de este podcast, que es preguntarte cuándo tú te sentiste como una impostora. O sea, cuándo fue el momento que, cuando escuchaste que el síndrome del impostor, dijiste, en este momento de mi vida me sentí exactamente así. Digamos que lo mío es como más que un momento de cada vez que alguien me presenta o yo solita me presento como psicóloga, tengo una mini crisis interna. Fue muy chistoso porque durante la maestría yo no me presentaba como Cristina Ramírez psicóloga, no, era como Cristina Ramírez estudiante de psicología, aun cuando ya tenía mi licenciatura. Entonces creo que es en este momento en el que a veces siento como que el título me queda grande, como, oh my God, soy psicóloga, estoy a cargo de la salud mental de las personas confían en mí, las personas me abren su corazón, me cuentan todos sus problemas y Jesús Cristo, yo necesito responder adecuadamente. Entonces creo que O mi sea, momento de que, sentirme... ¿Mm? quiero interrumpirte para hacer una aclaración súper importante. La Crisi es full buena psicóloga. O sea, yo tengo amigas que se atendieron con ella y me dijeron como que, loco, la Crisi es hermosa, me fue súper bien, me siento bien. Ay, O sea, estos son los hechos ya. Practiquemos lo de los ejercicios, son gracias. los hechos. O sea, la Crisi es full buena psicóloga, cierro paréntesis, gracias. Eres la más linda. Exactamente, ahí va el hecho. Entonces, digamos que, de nuevo, no creo que, como les dije hace un momento, no creo que sea un problema como de autoestima, de, ay, es que esta pobre mujer no se quiere lo suficiente, sino creo que es un término de expectativas, de nuevo. O sea, cuando yo terminé mi maestría, yo decía como, listo, yo termino la maestría, voy a saber un montón de cosas, voy a sentir cero nervios al iniciar una consulta, no me voy a trabar. También juré, y en serio les prometo que yo juraba que iba a tener herramientas como para autoterapearme
y de esa manera ser como ese modelo a seguir, esa persona súper estable, súper chill. O sea, en mi cabeza yo tenía que ser un ser humano casi que perfecto para yo así poder tener cara de decirle a las personas qué hacer con respecto a los diferentes problemas que podían tener. Entonces, creo que ahí es cuando empiezo a darme cuenta de que mis expectativas estaban por los cielos. O sea, realmente no hay un psicólogo perfecto, así como tampoco hay un médico perfecto, ni hay nadie perfecto. Entonces creo Eso es que súper es ahí. loco que te haya pasado, porque te juro, a mí me pasa eso en la parte de comunicación. Mucha gente me dice, pero si tú, o sea, yo he trabajado mucho con redes sociales, también hago otras cosas, pero Ujú. me decían, pero ¿por qué no te haces influencer? ¿O por qué no te haces una cuenta? No sé qué, yo digo, y literal, no lo hago por el miedo a decir como, pero ¿y si me va mal? Y como que a mí no me puede ir mal, porque este es mi trabajo. ¿Cómo le vendo a la gente mi trabajo si es que a mí me va mal? Entonces, no imagino cómo puede ser en psicología eso. O sea, claro, es tu salud mental, entonces, Yo sé. pero a ver, es lo que decíamos, ¿no? Eres humana, o sea, es lógico Ujú. como que no te sientas, no seas la persona perfecta, porque nadie lo es. Exactamente. Y creo que ahí también venía mucho el tema de la autocompasión, que en serio me ayudó un montón mi terapeuta. Y aquí también es haciéndole un poquito de publicidad a la psicología en general. Y es que todos necesitamos un psicólogo. O sea, incluso si tienes un super máster en psicología clínica, necesitas un psicólogo. Perdón que te interrumpa, eso me pareció súper interesante que nos cuentes que tú estás en terapia cuando eres una Ujú. psicóloga. Me pareció muy interesante porque no lo había escuchado. Yo tengo muchos amigos igual que han estudiado psicología, pero nunca había escuchado que un psicólogo esté en terapia constante. Y gracias porque nos estás demostrando que, como tú dices, a pesar de haber estudiado la carrera, o sea, no por eso ya sabes todo y ya tu salud emocional está perfecta o ya está todo bien en tu vida, sino que siempre vamos a necesitar ayuda. Exactamente, y eso también es lo lindo, como yo le lloraba a mi psicólogo diciéndole como, justo eso, me siento un fraude porque yo estoy aquí llorándote y luego salgo de aquí, me limpio las lágrimas y hay personas llorándome a mí. O sea, yo les juro que a mí la psicología me rescata. A veces los pacientes son como muchas gracias y yo soy como, no, gracias a ti, y en serio se los digo, porque es divino que al menos 50 minutos, una hora, mi mundo entero es del paciente. Si dejo en pausa cualquier cosa que a mí me pueda estar doliendo o preocupando y me concentro 100% en otra persona y es hermoso. Es hermoso como poder estar tan al servicio de los demás y un poco conectado a lo que decías hace un momento, Dani, del hecho de tener un propósito. Entonces, para mí, esa es la psicología y aunque a veces me siento una impostora, me ayuda a recordar el por qué lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo con todo el amor del universo y con los conocimientos que tengo. Bueno, Cris, te agradecemos un montón. Créeme que cerramos esto y te voy a escribir porque necesito terapia. Voy a ir a la par el podcast y la terapia y vamos a ir superando todos juntos. Porque ese De es el una. propósito, conversar sobre el tema, conocer el tema y darnos cuenta que no somos los únicos que lo estamos pasando. O sea, yo sé que ha disminuido un poco la idea de que ir al psicólogo está mal y que si vamos al psicólogo estamos locos, pero démonos cuenta, es súper necesario, especialmente en este mundo que vivimos actualmente. Entonces, vamos, superemos estos traumas que tenemos e intentemos ser siempre mejores, siempre mejorando no solo para nosotros, sino para las personas que nos rodean, porque yo estoy segura que el cambio se ve reflejado en los demás. Entonces, Ujú. eso los invitamos a hacer este cambio, ir A que le trabajando en escriban a la nosotros. Cris. Sí, por favor. Y eso también quería pedirte, Cris, que nos compartas tu contacto, donde podremos escribirte, algún número de teléfono, alguna red social. Ajá. Sí, pues me pueden escribir a mi celular, es el 098-372-5461. Y de ahí directamente podemos ir coordinando las citas. Realmente, pues obviamente si se quieren tratar conmigo mejor, pero la invitación es consigan un psicólogo con el que puedan hacer clic. Si no, Sí, todos los psicólogos somos para todo el mundo. Cris, también te iba a decir que si es que nos puedes contar cuál es tu Instagram para que te sigan, porque Cris tiene también una página de psicología donde da unos tips muy, muy, muy buenos, entonces también para que te sigan. Sí, en Instagram estoy como psicóloga Cristina Ramírez y es una página en la que estoy compartiendo todo el tiempo historias personales y cómo esto me ha ayudado la psicología. Mi idea es que la gente se identifique y como les decía,
que puedan tener un acceso previo a mí para decir como, pues sí, esta mujer sí me suena, parece que habla chévere y voy a hacer clic. Entonces, pues sí, realmente creo que la idea es encontrar un psicólogo con el que uno se sienta cómodo. Entonces les invito a que me escriban, a que si quieren hablamos unos 10 minutitos como para tener una presesión, obviamente sin ningún costo, para ver si hay esa química entre nosotros y de ahí sí ya arrancar con las terapias. Obviamente por el tema de la pandemia, los costos y el tema de las terapias es mucho más flexible, entonces ahí está, pero busquen ayuda no solo mía, sino de cualquier psicólogo en general. Mil gracias, Cris. La verdad que creo que es una invitación súper válida. Como decía Carla, ya nos estamos sacando poco a poco este estigma de que solo las personas que tienen problemas, entre comillas, o están locos, van al psicólogo. No, o sea, todos tenemos que ir a terapia. No saben la cantidad de ayuda que yo también he recibido por parte de psicólogos. Me han cambiado la vida y 100% lo recomiendo. Excelente servicio. 5 estrellas a todos los psicólogos. Bueno, igual para seguir con esto de las cuñas comerciales, por fin síganos en Instagram. Estamos como Impostores Podcast. Si no nos siguen, por favor, gracias. Y eso, Cris, agradecerte muchísimo por estar aquí, por acompañarnos en este nuestro primer episodio y a todas las personas que nos están escuchando, mil gracias por escucharnos. Se vienen invitados de muchísimas especialidades, ramas, profesiones, emprendimientos, etcétera. Así que esperamos que les guste, esperamos que poco a poco con nosotras vayan superando el síndrome del impostor y se sientan más acompañados. Esto fue Impostores Podcast. Somos una comunidad de impostores, personas reales, hablando de temas reales. Gracias. Adiós.